Bien, uno de los peores errores que podemos cometer cuando queremos entender la escatología es leer la Biblia literal. O sea, pensar que el Apocalipsis está escrito cronológicamente. ¿Usted sabe que no es así? ¿Lo sabía o no? Levánteme su mano. No lo sabía, lo aprendió, anótelo, diga. Como está escrito Apocalipsis, no es una cronología. Anótelo. ¿Para qué viene un estudio si no va a anotar? Bien, debería haber dejado el pastor que enseñe la pastora, el Eduardo y el Gonzalo. Pero no, esta vez es que a mí me gusta la... ¿Te acuerdas, papi, cuando hice Apocalipsis allá en tu iglesia? Sí, mi papá ahora está conmigo, así que la arruinamos los dos, no tuvimos que venir para acá. Salimos arrancando porque... Claro. No entendían un cuerno los hermanos en el tenor de Apocalipsis. Usted sabe, nadie sabe de lo que estoy hablando, los cuernos, ¿no? Los candelabros. Veo que nos hace falta entender más, pero cuando usted va leyendo la Biblia, se da cuenta que segmentos de Apocalipsis conectan con el libro de Daniel y con profetas del Antiguo Testamento y con pasajes del Nuevo Testamento que, ¿saben? Esto quiero decirlo con todo el respeto que me merecen. Yo creo que ninguna persona puede interpretar el Apocalipsis fehacientemente o los tiempos del fin diciendo esta es la única postura que debemos tener. Nosotros nos hemos definido por algo porque tenemos que creer, pero es tan vasto el universo de los últimos tiempos que incluso, hermano, lo que nosotros estamos estudiando encierra la eternidad. Concepto que no sé quién lo puede tomar y explicar. O sea, hay cosas que usted se ha dado cuenta en nuestro vocabulario ya no se pueden explicar. Y la escatología contiene estos tiempos, la eternidad, contiene el milenio, que son cantidades de tiempo inmensos, como para que alguien tenga la desfachatez y decir esto es así, esto es así. Entonces nosotros lo aprendimos en el Instituto Bíblico, que tenemos que tratar de poner, ¿cierto?, sobre la mesa diferentes posturas teológicas y también nosotros como iglesia definir cuál es la que creemos, ¿sí? Sin dejar de respetar si alguien cree algo distinto. ¿Perfecto? No queremos caer en los dogmas, no queremos caer en lo que después se transforman en sectas. ¿Sí? Cuando la iglesia dice esto, que yo veo varias corrientes así hoy día, hay que tener cuidado. Esto es así y así tiene que ser porque esto es así. Y si alguien opina distinto, no, tú estás equivocado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo primero que quería decirles, que sé que Gonzalo lo sabe y simplemente quiero sumarlo al concepto inicial, es que no podemos nosotros interpretar el Apocalipsis o la escatología, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los pasajes alusivos a los últimos tiempos cronológicamente. O sea, el capítulo 1 de Apocalipsis es el inicio de esto y después sigue esto y aquello. No, hermano. Juan vio algo y Juan intentó de graficar con palabras cosas impresionantes. Cosas que no tienen lógica. Cosas que a veces simplemente hay que tener fe para creer. Entonces, lo primero, no podemos interpretar la escatología cronológicamente como el Apocalipsis capítulo 1 inicia, no sé, por ejemplo, la tribulación, la gran, y después vienen y los sellos son esto. No, hermano, tenemos que tratar de contemplar en su totalidad e intentar discernir los tiempos que el Señor quiere para tenernos activos y despiertos en la revelación de los últimos tiempos. Yo tengo un pasaje bíblico acá y no tengo la expertise de enseñar con la pantalla, ¿cierto? Con lo que son las gráficas. Entonces los chicos van a tener que irme ayudando y me van a tener que ir siguiendo. Bien, yo no voy a ir pidiendo las gráficas, ellos van a ir escuchando y de acuerdo a lo que yo voy hablando, segundos después van a hacer aparecer las gráficas, ¿sí? Me va a perdonar eso porque como hace rato que no hago estudio bíblico con eso, entonces usted me va a ir siguiendo. Soy chiquitito, así que usted va a poder ir viendo sin ningún problema. Y lo que le recomendamos es que tenga lápiz y papel. Lápiz y papel, ¿bien? Queremos que usted pueda estar activo. Porque es fácil, después hay hermanos que le escriben, hermano Gonzalo, ¿me puede enviar el Word que el pastor? De esto no vamos a compartir. Esto usted tiene que sacar apunte, ¿bien? Nosotros compartimos todos los materiales, incluso con iglesias que no son nuestras, pero esto, si se pone algún gráfico, trate de hacerlo, si tampoco somos dibujantes técnicos, pero sí varillitas. ¿Se fijó en los gráficos de la semana pasada? Muestren uno de los de la semana pasada, de los que les pedí para la introducción. Miren qué sencillo, flecha para abajo, flecha para arriba. Primera venida de Cristo, nacimiento,
ascensión. ¿Se da cuenta? Son cosas muy fáciles. Entonces, como no vamos a compartir, ya voy a hablar un poquito más de eso, resumiendo lo que Gonzalo nos enseñó la semana pasada. Por favor, tenga allí, sí, carnet de identidad, línea para allá, línea para acá, fácil, interactivo, ¿ya? ¿Para qué? Para que no nos durmamos. Si tenemos un buen público, tenemos cerca de 100 personas hoy día en el estudio bíblico, así que está buenísimo. Cualquier iglesia se quisiera eso en una semana. Así que en la casa también saludamos a los que no pudieron venir, estamos orando por ustedes si están enfermos. Y la próxima semana, si están sanos, los queremos ver acá. Vamos a tener un mejor maestro enseñando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. ¿Lo tiene? Dice, oiga con atención, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se está presentando una inquietud, como en cualquier generación, de saber a dónde van los que mueren. Esa es la realidad del contexto. La iglesia de Tesalónica seguramente no tenía claridad de los hermanos que se convertían y por la persecución morían. Los perseguían. Usted sabe que este libro está escrito dentro de la persecución de la iglesia. Y habían en todas las iglesias del Asia gente muriendo todos los días. A veces se levantaban y decían, oh, el hermano Pedro lo mataron, lo comieron, así. Y la inquietud comenzó a surgir. Y para responder a esa inquietud, escuche, muy sencillo el contexto que estoy haciendo, para responder a la inquietud de esos que partían a la presencia de Dios mientras la iglesia avanzaba, ¿cierto? Entonces Pablo escribe esto, que es un misterio. Usted va a entender por qué dije esto. Un misterio, pero que ha sido revelado a través del ministerio de Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que han muerto, de los que duermen. Es una forma de decir a los que han partido a la presencia del Señor. Para que no tengan tristeza como los otros que no tienen esperanza. Está haciendo la dicotomía entre las personas que son creyentes y las que no. ¿Usted ha participado de funerales que no son las personas que se murieron y sus familiares son cristianos? ¿Ha visto el dolor, la desesperanza, la desesperación que ellos tienen porque no tienen seguridad de lo que viene? Mas nosotros sí, nosotros tenemos una esperanza firme en Cristo Jesús. Bien, y esto es lo que Pablo está enseñando. Pablo está diciendo, no teman. El hermano solo se nos adelantó, está durmiendo, en algún momento será levantado, igual que ustedes. Y aquí lo va a evidenciar, dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es una alusión directa a la gente que ha muerto en estas eras, ¿cierto? En estos siglos, pero con Jesús en el corazón. Él se está refiriendo a ellos. Que el Señor los va a levantar, los va a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, estoy en el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos permanecido hasta allí, ¿cierto? Estamos hablando, yo creo de unos 10 años, si es que 3, 5, 10 años más. Yo no creo de aquí a 20 años, ¿ah? Estamos hablando de cosas breves. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, ¿dónde? ¿A dónde seremos arrebatados? Mire, parece una lectura rápida, pero tenemos que tener atención en este antecedente. Diga, la Biblia dice por algo lo que dice. Diga conmigo, la Biblia dice por algo lo que dice. Y nunca dice por nada lo que dice. Esto es muy importante para cuando uno quiere desarrollar, ¿cierto?, la postura del arrebatamiento para nosotros que la creemos. Estos términos son intencionales. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Diga conmigo, en el aire. ¿Alguien vio Goku? En el aire.
y estaremos siempre con el Señor. Miren, esto no es una alusión a que de aquí hacia adelante viene el cielo, la eternidad. No, estaremos siempre con el Señor desde ahí en adelante a lo que Él haga. ¿Bien? No es una alusión a la eternidad, sino una alusión a vamos a estar con Él en todo lo que haga. Creemos nosotros que de ahí nos iremos a las bodas del Cordero, terminados esos 7 años que juntamente se llevan a la par de la tribulación y la gran tribulación. Después de eso viene el Señor en su segunda venida y nosotros descendemos con Él para tomar autoridad y avergonzar al diablo, avergonzar al anticristo, destruir y comenzar el inicio del reino milenial. Perfecto, si hablé un trabalengua, más adelante lo explico mejor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Todo este es un suceso en un espacio, ¿cierto? En el aire. No es algo aterrizado. Esto de lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la tierra. Bueno, y pastor, ¿y cómo dice desciende? Porque se tiene que explicar de alguna manera que Cristo viene por su iglesia. Pero no es que desciende para aterrizar, ¿sí? Intencionalmente, cuando la Biblia dice que Cristo va a venir, dice que va a poner sus pies sobre la tierra, va a venir con todos sus ángeles y con la iglesia, y va a comenzar un periodo de juicio contra quienes se han levantado contra el Señor. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos, los que murieron creyendo en el Señor. Bien, para que no se nos vaya quedando ningún ato, sino que ningún cabo suelto, sino que vayamos atando con ellos para recibir en las nubes al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Pablo termina diciendo en el verso 18: por favor, siempre tienen que estar hablando de esto, alentándose, recordándolo. Y también creo que Pablo lo hace por una razón, porque como esto es un misterio que no estaba preparado y no está dentro de lo que es toda la revelación de Dios para los judíos, miren lo que voy a decir, sino que esto es un acto, ¿cierto?, de beneplácito y deliberado de Dios con la iglesia gentil, es que los judíos no creen en esto. Porque este acto no fue preparado para los judíos, fue preparado para la iglesia. Bien. Gonzalo llevó bastante tiempo y todavía estamos en un cuadro introductorio de lo que es el arrebatamiento. No hemos logrado entrar a temas más, ¿cierto?, directos relacionados al arrebatamiento. Todavía estamos en lo que es la introducción con estas 2 primeras clases. Y quiero por favor que pongan ese primer cuadro con el que quiero resumir todo lo que la semana pasada, en esos casi 50 minutos, Gonzalo nos estuvo explicando, ¿cierto? Tenemos acá un cuadro que contempla, ¿cierto?, lo que es el arrebatamiento. Está incluido dentro de este cuadro, y los tiempos del fin se dan inicio, ¿cierto?, con la primera venida de Cristo. ¿Recuerda eso? Recuerda que la semana pasada, y los que estuvieron por YouTube, Gonzalo dijo que los tiempos del fin están contemplados, ¿cierto?, en una primera venida, que es el nacimiento de Jesús, bueno, el ministerio de Jesús, por supuesto, la cruz de Cristo, pero también la ascensión. ¿Vieron? Cuando en Hechos dice que se devolvieron unos ángeles y le dijeron: el mismo que venirse volverá. Bueno, entonces esta flechita es el nacimiento, ¿cierto? Esta es la ascensión. Bueno, y esta es la era de la iglesia. La era de la iglesia, que son todos estos años que han pasado, en los que hemos oído de avivamientos, hemos oído del avance, del progreso de la iglesia, que se interrumpe. La era de la iglesia se interrumpe, creemos nosotros, con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que es esa flechita segmentada que va en ascenso, ¿cierto? Y que contemplaría con el segundo cuadro, si lo puedes poner por favor, segundo cuadro, que también lo mostró Gonzalo, ahí está. Y aquí vieron nacimiento, crucifixión, muerte, resurrección, ascensión, descenso del Espíritu Santo, todo eso que es parte de lo que la iglesia vivió hasta el arrebatamiento, del cual pasan 7 años. Cuando nosotros somos raptados, 7 años estamos en las bodas del Cordero y volvemos con el Señor en esa segunda venida, que nosotros creemos tiene una diferenciación con el arrebatamiento de la iglesia. Rápidamente anote esto: primera venida de Cristo.
descenso, encarnación, nacimiento, ministerio, para que usted pueda tener el panorama. Después asciende Cristo, ¿cierto? Y en la segunda venida Él volverá a la tierra. Y escuche, esto es muy importante. Vuelve a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino milenial. Antes de eso está contemplado y contenido lo que nosotros llamamos el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Hay un término que usted va a escuchar en algunos minutos más, el arpazo, ¿cierto? Ahí usted va a ver que lo vamos a definir. Arrebatamiento es el rapto como un evento en que se efectuará rápidamente el sacar a la iglesia para llevarla al tiempo de las bodas del Cordero. Será un momento único y que involucrará a cristianos de todas partes del mundo que le pertenecen a Cristo. Hay gente que no cree en este suceso de Primera de Tesalonicenses, pero la Biblia dice literalmente que seremos arrebatados. ¿Sí? Si alguien no cree en el rapto, entonces tiene que arrancar los versos de la Biblia donde habla del rapto, del arrebatamiento, y no hay menores antecedentes de él. El arrebatamiento es ese momento en el que la iglesia es arrancada de esta tierra para ser glorificada en cuerpo y trasladada a un tiempo de consagración y de entrega a su amado. El arrebatamiento y la segunda venida son dos eventos similares, pero están separados. Eso es lo que nosotros queremos que usted entienda. El arrebatamiento ocurre primero. El arrebatamiento es lo primero que ocurre. Y la diferencia de tiempo entre los dos sucesos son lo que llamamos los 7 años de la tribulación. Que hay algunas corrientes teológicas que separan esos 7 años en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Todo esto usted lo puede encontrar para que lo verifique en el libro de Daniel también, de lo que acabo de hablar. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. ¿Por qué seremos arrebatados? La razón del arrebatamiento está relacionada con la segunda venida, porque Cristo, después de estos 7 años, descenderá con su iglesia para llevar adelante su reino milenial. Aunque ambos eventos son distintos, los dos involucran el regreso de Cristo. Esto lo dijo así, tal cual Gonzalo la semana pasada. Aunque ambos eventos nosotros los creemos distintos. El rapto de la segunda venida, rapto, arpazo, segunda venida, parusía, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto más adelante. Algunas palabras se las vamos a dejar y después las vamos a desarrollar con mayor amplitud. Aun cuando, escuche, ambos eventos son distintos, ellos dos hablan del regreso de Cristo en el final de los últimos tiempos. Y todo esto que habló Gonzalo se resume así: el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladarnos a todos los cristianos de la tierra antes del tiempo de ira que va a sacudir a este mundo. Y la segunda venida de Cristo es el regreso de la iglesia con Cristo para poner fin a un tiempo de tribulación, de ira, y vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Oiga esto. Y si usted quiere y alcanza, anótelo. Hay un momento en el tiempo de la historia de la humanidad donde Jesús va a volver. Viene por su iglesia. Y uno de los pasajes más prometedores, ¿cierto?, relacionados al arrebatamiento de la iglesia, es el que pusimos al inicio de nuestra lectura. Primera de Tesalonicenses 4, de los versos 13 al 18, precisamente lo que acabamos de leer en la introducción. ¿Por qué hablar del arrebatamiento? ¿Por qué queremos tomar esta transición de tiempo para hablar del arrebatamiento? Porque la iglesia, escuche esto, número 1, no puede ser ignorante ni tener falta de comprensión sobre este tema. Voy a decirlo de otra manera: como iglesia debemos tener una comprensión sobre lo que es el arrebatamiento. La realidad de que Cristo viene por su iglesia se expresa claramente en la Biblia. Nadie puede negarlo, aun cuando algunos dicen es que hay muy pocos pasajes que hablan del arrebatamiento. Son suficientes como para no poder desmentir esta realidad. La realidad de que Cristo viene por su iglesia está ampliamente expresada en las Escrituras y en varios pasajes bíblicos. Y nosotros, hermanos, seríamos necios como iglesia si no
atendiéramos a este evento, más cuando el pasaje de 1 Tesalonicenses 4 verso 18 termina diciendo: aliéntense unos a otros con esta enseñanza, con estas palabras. Hay varias traducciones que vamos a usar para este estudio. Una de ellas es la versión traducción del lenguaje actual. Si usted tiene una aplicación bíblica, aparecería como la TLA. ¿Sí? Busque si quiere. Para esta palabra, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, o esta frase, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La traducción del lenguaje actual, la TLA, lo escribe así, lo reversiona así: anímense unos con otros con lo que estoy enseñando. El arrebatamiento, esto anótelo textual, no puede ser causa de menosprecio. No, yo no creo en el arrebatamiento, y porque yo creo que es un mismo evento con la segunda venida, no le voy a prestar atención. Mire, escuche esto. Yo también, aunque creo que el arrebatamiento y la segunda venida no son un mismo evento, le presto atención a la segunda venida, a diferencia del arrebatamiento. Que usted no crea, no quiere decir que no tiene que buscar este conocimiento o intentar entender por qué otros hermanos tienen una diferente postura que usted en este espacio de la escatología. El arrebatamiento no puede ser menospreciado simplemente porque alguien le dijo que es un invento del siglo XIV, porque por ahí empiezan a decir que se le ocurrió a un teólogo que empezó a inventar esta separación. No lo menosprecie, hermano. No puede generar desinterés en usted, porque es un evento directamente relacionado a la iglesia del Señor, que son los gentiles, que somos nosotros. ¿Recuerda cuando la Biblia dice: mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones? Es un texto del Antiguo Testamento. Dios siempre pensó en nosotros, aun cuando en un inicio hizo pacto con Israel. Siempre estuvo la perspectiva de que nosotros íbamos a aparecer en la escena del plan de redención de Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. No ignoren, hermanos, acerca de los que mueren, de los que duermen. Vamos a usar un par de versiones acá. La versión Dios habla hoy también puede confirmarla en su aplicación, sería la DHH, la versión Dios habla hoy. Este texto, el 13, 1 Tesalonicenses 4:13, se reversionaría. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En la versión Dios habla hoy sería: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasará con los muertos. Y dando la explicación de lo que pasará con la inquietud que tenía la primera iglesia con los hermanos que morían en la persecución, es que Pablo abre este gran misterio de lo que será el rapto de la iglesia. La Nueva Traducción del Viviente, la NTV, dice: queremos, para esta misma frase, queremos que sepan lo que sucederá con los que han muerto, pero también con los que hemos quedado y seremos levantados juntamente con ellos. Pablo usa en varias ocasiones para referirse al rapto una palabra, y es la palabra misterio. ¿Sí? La palabra misterio. Usted sabe que misterio es algo que uno no conoce, que no tiene respuestas, o un conocimiento que aún no ha sido revelado. Es un misterio. Pero podemos dar cierta seguridad de que lo que Pablo recibió por el Espíritu, esta revelación que Pablo dice haber recibido, en parte es lo que la Biblia habla sobre el arrebatamiento. El apóstol Pablo presenta al rapto, al arrebatamiento de la iglesia dentro del misterio que a él le fue revelado sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice expresamente que a él Dios, Jesús, le autorizaron para revelar este misterio en su ministerio. Primera de Corintios capítulo 15, si lo tiene, añada a sus apuntes versos 51 y 52. Habla de este misterio del que Pablo dice: Dios le ha autorizado a revelar. He aquí os digo un misterio. Un misterio. ¿Por qué se refiere a él como un misterio? Porque antes no se conocía, pero a continuación Pablo va a quitar el velo. Bien, y diga gloria a Dios. Porque lo que no conocieron las personas que creyeron en Cristo antes de Pablo, a nosotros se nos revela totalmente. Diga: Dios no me ha escondido nada. Diga: nada que quiere que sepa para los tiempos del fin.
Dios no nos ha escondido nada. Y a través de este estudio queremos que usted pueda abrir los ojos de su entendimiento. He aquí os digo un misterio. Nuevamente, para confirmar la preocupación de los cristianos que estaban muriendo y dónde estarían. Dice, no todos dormiremos. Pero aquí ya viene un antecedente maravilloso. Pero todos seremos transformados. Siento que me estoy transformando, dicen por ahí. Dicen por ahí. Escuche, ¿a qué se está refiriendo con este término? Pero todos seremos transformados. Exprésese. ¿No lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice, pero todos seremos transformados? Está hablando de la transformación a un cuerpo glorificado. ¿Perfecto? ¿Cómo será este cuerpo? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo puede ser el cuerpo glorificado? Porque ¿cómo va a ser el Señor para levantar a tanta gente y el peso? Bueno, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros nos miremos cara a cara con el Señor y la Biblia dice que seremos transformados? ¿Qué es esta referencia? ¿A qué está aludiendo? A un cuerpo glorificado. Lo más cercano que nosotros podemos entender sobre un cuerpo glorificado es lo que la Biblia relata sobre los últimos 40 días donde Jesús estuvo dando pruebas indubitables de su resurrección. ¿Recuerda que Tomás le tocó el cuerpo? Pero también dice que él podía traspasar paredes y que iba caminando con los varones de Maús y fue tomado y fue a otro lado a dar testimonio. O sea, lo más cercano al cuerpo glorificado que nosotros conocemos es lo que Jesús experimentó, aun cuando algunos dicen sí, pero es que todavía había parte de él en esta tierra. Pero lo más parecido que nosotros tenemos es a un cuerpo que puede mantener ciertas características tocantes, pero que en su esencia es un cuerpo espiritual en otra dimensión. Y no es un cuerpo espiritual en la misma dimensión que nosotros, porque nosotros somos seres espirituales. Levante su mano, usted tiene al Espíritu Santo, ¿no? Y tiene viviendo en él, usted es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Tiene una dimensión espiritual. Pero cuando estamos hablando de ser transformados, hay una dimensión espiritual que todavía nosotros no tocamos, si pudiéramos decir que se toca. Y eso va a ser parte del cuerpo glorificado con el cual el Señor nos va a tomar. Porque escuche, vamos a volar. Algunos ya han volado. Por eso no me invitan a dar estudio a mí. Pero va a ser, escuche, en un plano espiritual superior. En un plano superior espiritual. Y tampoco, escuche esto, y tampoco va a ser un plano igualitario al de Cristo. El Cristo glorificado no tiene comparación con nadie. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No se preocupe si usted está echado a perder, en algún momento se va a arreglar, hermano. Y mire, y me ha tocado acompañar, aleluya, dientes picados, narices chuecas. Perdón que lo haga así, pero quiero que nos relacionemos para que no sea algo tan místico, sino que pueda acercarse a nosotros por el Espíritu. Estuve justamente estas 2 últimas semanas acompañando a personas que partieron en la presencia de Dios. Ustedes saben, nos tocó acompañar a un buen amigo que fue arrasado por un tren. Y la semana, el sábado, viernes y sábado, partió a la presencia del Señor la abuela de mi esposa. Y nos ha tocado andar de velorio en velorio. El tema es que justo una persona que estaba allí, anteayer, me preguntó, ¿y cómo vamos a ver porque la abuela de mi esposa murió con una bolsa que sacaba su orín y sus excrementos? Entonces ella me preguntó, ¿cómo la vamos a ver? Y yo le dije, la vamos a ver en su mejor momento. Porque allá la Biblia dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Cuando usted me vea, no va a decir, me lo hubiesen mejorado un poquito. No sé cómo explicarlo, porque a esto me refiero cuando no hay palabras humanas para explicar lo que es un cuerpo glorificado. Pero cuando usted ve al otro, lo va a conocer. Yo voy a mirar a Ramón y lo voy a conocer, pero lo voy a ver en un plano de cuerpo espiritual glorificado, mejorado. Amén, dijo la esposa. Santo Dios. Ay, toca, Padre, llévatelo ahora y devuélvemelo en gloria.
Yo no sé cómo Dios me va a poder mejorar a mi esposa, digo yo. Es que me está mirando. Pero todos seremos transformados a un cuerpo que usted se ha dado cuenta, he tomado unos minutos para intentar explicar qué es y no logro, pero sí todos, escuche, en un plano espiritual superior vamos a abandonar el dolor de la carne. Escuche, la limitación de la carne. Vamos a dejar eso atrás. Porque cuando nos juntemos con el Señor en las nubes ya todo va a ser diferente. Todo va a ser distinto. En un momento, miren las palabras que usa. En un momento seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Cuando dice, perdón que me tengo que ir deteniendo, pero porque no quiero que usted piense cosas que no dice la Biblia. Primero, a la final trompeta, porque sonará la trompeta. ¿Será un ruido que se escuchará para todos? Pregúnteme. Sí. Sí, yo creo que sí. Si hay otro que piensa distinto, yo creo que va a ser similar. Mire, todo lo que porque más adelante también voy a hablar de cómo el arrebatamiento no es algo que solo se habla en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, sino que hay varias alusiones de este concepto ya en la Biblia, incluso desde el Antiguo Testamento. Por eso voy tratando de comulgar algunos pasajes bíblicos para tratar de hacer entender esto. Escuche, dice, sonará la trompeta. ¿Se recuerda cuando se oye una voz que le dice a Pablo y le da una instrucción? Cuando va camino a Damasco, ¿se acuerda? Que se oye una voz, pero si usted lee Hechos capítulo 9, dice que a la verdad la gente que iba con él oyó la voz, pero no entendieron lo que la voz dijo. Yo creo que van a haber sonido de trompeta cuando venga el Señor, pero nosotros los cristianos vamos a despertar esa realidad. Hermanos, si ya están pasando cosas escatológicamente impresionantes que hablan de que Cristo viene y la gente ni le importa, porque no tienen su espíritu apercibido. Pero cuando llegue ese día, hermano, vamos a escuchar un turú, turú, y nosotros vamos a saber en el instante, y en el mismo instante vamos a ser cambiados, y en el mismo instante, a los segundos, vamos a estar viendo cómo el Señor nos espera en las nubes. Todo esto es un hecho portentoso que solo Jesús puede hacer a su voz de autoridad y al sonido de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Mire lo que dice, y a la final trompeta. Si no fuera un sonido, no diría porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo es esta carne? Corruptible. Cuando nosotros nos morimos, la Biblia dice que David sirvió a su generación y vio corrupción. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Lamentablemente al momento en donde los gusanos hacen su labor. Se comen el cuerpo, corrompen el cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla de que los cuerpos serán, ¿cierto? Hay una esfera espiritual que uno no logra dimensionar de ¿qué entregarán los cuerpos? ¿Serán cuerpos físicos? ¿Qué será lo que entregará? Hay pasajes donde dice que el mar entregará a sus muertos. Por eso le digo, hermano, que tratar de dar una explicación total a lo que va a suceder, ya lo que está sucediendo es difícil. Yo veo un montón de posturas de hermanos que están explicando que creen que, por ejemplo, Donald Trump es el falso profeta. Pero mire, yo quiero decirles algo, porque aunque no vamos a alcanzar, los judíos siempre siguen siendo judíos y son judíos. Ni el falso profeta ni el anticristo pueden ser diferentes a lo que fue Juan y a lo que fue Jesús. Tienen que tener la misma edad de ellos, tienen que ser judíos y van a ser gente joven, porque los judíos no van a esperar a alguien que sea adulto. El arrebatamiento de la iglesia gentil fue revelado al apóstol a los gentiles. ¿Sabe quién es el apóstol a los gentiles? Pablo.
¿Hay un apóstol a los gentiles? Sí. Porque a vosotros hablo, gentiles, Romanos capítulo 11, verso 13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por eso, hermano, el rapto, el arrebatamiento no es algo que el pueblo judío crea. Y muy gran parte de la iglesia cristiana no cree en el rapto porque es un evento específico y dedicado a la iglesia gentil. Pablo recibió esta revelación dentro del misterio de Cristo, porque esta es la frase total, el misterio de Cristo. Si es que os habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Oiga lo que dice Efesios capítulo 3, verso 2 al 4. Dios me dio una gracia para revelar y declarar su misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del ministerio de Cristo. Ese misterio al que se refiere Pablo, este misterio de Cristo, es lo siguiente: es la unidad de judíos y gentiles en Cristo, formando un solo cuerpo que es la iglesia. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, así reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto sería un breve resumen de lo que es la revelación del misterio de Cristo, por el cual Pablo fue llamado a anunciar a la iglesia en los gentiles. Aunque es un misterio revelado, se lo dije anteriormente, también otros apóstoles tienen alguna luz de esto. Juan es uno de ellos. Juan es el escritor de Apocalipsis. ¿Lo sabía? Juan es el escritor de Apocalipsis. Y él es el que escribe el libro de Revelaciones, y ahí está contemplado gran parte de lo que son los tiempos finales de su iglesia. Y también en el Evangelio de Juan, que escribió Juan, ¿cierto? Se habla un poco de lo que es el arrebatamiento, pero escuche esto, el rapto, pero no con términos específicos como lo que nosotros estamos planteando. Si tiene su Biblia, acompáñeme para avanzar a Efesios capítulo 3, verso 5 en adelante. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora sí ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, oiga esto, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, está hablando Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue encomendada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que Dios creó todas las cosas. Miren, no quiero que nos confundamos. El misterio del que estoy hablando no es solo el rapto. Estoy hablando de algo más grande que Dios le reveló a Pablo, ¿cierto? Que concierne a muchas cosas, pero que también contempla el arrebatamiento de la iglesia. Este misterio del cual Pablo está hablando es un plan grande que incluye a la iglesia y este concepto de arrebatamiento para ella, la iglesia gentil. Y algunos dicen que el arrebatamiento también puede incluir a algunos judíos cristianos, que son los conocidos como judíos mesiánicos, que creen en Cristo, que creen que Cristo ya vino. Me llamó la atención, no sé si alguien vio hace unos días atrás a través de redes sociales, no sé si habrá sido inteligencia artificial, ¿cuántos siguen eventos escatológicos en la iglesia que hablan de los últimos tiempos? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, entonces el algoritmo no les envía videos, a mí me envía. Y vi el otro día, no sé si alguien puede decirme si es así o no, si es inteligencia artificial. Escuché hablar a Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí, ¿sí? Y él cree que Cristo ya vino. Voy a tratar de ubicar el video porque me llamó mucho la atención. No sé si es inteligencia artificial, pero es un video que me hizo llegar un hermano del sur,
donde Benjamín Netanyahu hablaba así. O sea, no lo dice abiertamente, pero él dice, hablando sobre el turismo en Israel: vengan y visiten la ciudad donde nació el Mesías, donde nació el Salvador, donde nació Jesús. Ahí está la tumba y él resucitó. Así hablaba. No sé si será inteligencia artificial, pero me llamó poderosamente la atención. Porque si Benjamín Netanyahu creyeran que Jesús ya vino, no podría ser parte de este plan último que hay, ¿cierto?, que desencadenaría la aparición del anticristo. Bueno, insisto, todo lo que estamos hablando es algo que Pablo trata de expresar en este misterio o plan de Dios que incluye el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay frases aquí que nos hablan de los objetivos claros y claves que busca la enseñanza del rapto. El rapto tiene objetivos claros, y para eso vuelvo a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que han muerto, para que no tengan tristeza demasiada como otros que no tienen esperanza. Diga conmigo: el rapto tiene objetivos claros. ¿Cuál es uno de los objetivos claros del rapto? Traer esperanza a la iglesia. Traer esperanza firme a la iglesia. El mundo hoy vive con una incertidumbre tan grande que nadie sabe lo que depara el futuro. Y sobre todo cuando se ven expuestos al suceso del fallecimiento, la muerte, no saben cómo ellos reaccionar, no entienden hacia dónde van. Pero la iglesia, a través de la enseñanza del rapto, puede tener una firme confianza en que su amado, el Señor, la viene a buscar. Por eso cuando entregábamos a mi amigo Eduardo Curi, o entregábamos a la presencia del Señor, ¿cierto?, primero al cuerpo, a la tierra, y el espíritu volvió a Dios y el alma está en un lugar para ser redimida totalmente, ¿cierto?, en el plan de redención de Dios, nosotros le decíamos a la gente: no, es una sensación media extraña. Estamos tristes, pero no tanto, porque lo vamos a volver a ver, porque la vamos a volver a ver. Entonces, uno de los objetivos primordiales sobre la enseñanza del rapto es que la iglesia puede afirmar su confianza frente al suceso de la muerte, sabiendo que aquel que partió antes que nosotros solo se nos adelantó y ahora está en un plano espiritual diferente, pero listo para ser también con nosotros transformados y recibir al Señor en las nubes. El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Bueno, pastor, hasta que se pusieron a hablar de Apocalipsis. Ahí le vamos. Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Usted ha leído este pasaje: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Miren esta promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Está refiriéndose por cuanto has creído a la palabra, al evangelio, y esperas por mí, yo también te guardaré. Miren qué tremenda frase: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y remata con esto: para probar a los que moran sobre la tierra. Me quedan unos minutitos más. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No le dice algo esto? ¿No le dice algo como lo que a continuación voy a decir? Hay gente que va a pasar por algo que otros no. ¿No le hace ese sentido lo que acabo de leer? Yo les guardaré de la prueba. ¿No le hace sentido que hay aquí una diferenciación entre dos tipos de gentes? Bien, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Anote esa frase y ennegrezcala en sus apuntes, porque de aquí en adelante nos vamos a enfocar en esto: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Escuche esto: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo es una forma de llamar a un tiempo de ira sobre el mundo, sobre la tierra, que en las escrituras se denomina tribulación. ¿Bien? ¿Lo anotó? La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es otra forma de llamar a la tribulación o a la ira
que se desatará sobre el mundo entero. La iglesia puede descansar con esta promesa. La hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, diga, sobre la iglesia no vendrá. Haga, te salvaste, te arrepentiste. Cuando la Biblia habla sobre este tiempo, hermano, que yo entre broma y verdad digo, mire, a mí me encantaría creer que nos vamos a quedar, pero yo no sé si voy a aguantar. Entonces se me hace más coherente que el Señor, como me conoce, me va a llevar. Pero hay otro hermano, que no lo voy a decir en tono de ironía, sino que en verdad, quizás ellos creen que tienen la fortaleza espiritual para mantenerse firmes. Miren, yo les voy a hacer una pregunta, ¿ya? Pero que yo ya tengo una respuesta, pero se la voy a hacer igual. La Biblia habla de que algo será quitado, ¿cierto? Antes de que venga el anticristo, ¿cierto? Bien. ¿Qué dicen las posturas de lo que será quitado? Unos dicen que es el Espíritu Santo. ¿Lo sabía, cierto? Y otros dicen que es la iglesia. ¿Sabía esas dos posturas? No hay nada más que se crea sobre ese pasaje en específico. Que lo que será quitado antes de que venga el anticristo es o el Espíritu Santo o la iglesia. Mire qué inteligente que soy, porque uno no puede vivir sin lo otro. Escuche esto. Si es quitado el Espíritu Santo, es arrancado el Espíritu Santo, ¿cómo hace usted para fortalecerse en medio de ese tiempo de ira por su propia fuerza? Es imposible. Es imposible. ¿Cómo alguien osa decir que va a ser quitado el Espíritu Santo y que Él se va a quedar y que va a tener suficiente capacidad para mantenerse sin flaquear? En un tiempo que yo le aseguro, nunca ha pasado nada como eso. Ok, entonces es mucho más coherente de que la iglesia será tomada. Que la iglesia está... ¿A quién se le dio la promesa de que se detiene el infierno? ¿Y qué es lo único que detiene al infierno en el mundo? El infierno, que uno de sus representantes será el anticristo. O sea, el anticristo hoy, el espíritu de impiedad, el espíritu que está operando, está detenido y no está en ejercicio todavía en su esplendor porque está la iglesia, hermano. ¿Y por qué yo creo que la iglesia será quitada y no será el Espíritu Santo? Porque yo también creo que dentro de la tribulación van a haber algunas personas que van a hallar misericordia y gracia para ser salvos. Y nadie puede ser salvo si no es por convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo van a predicar estos dos testigos en la tribulación? Usted sabe que hay dos testigos que van a estar en la tribulación, ¿no? ¿Y van a convencer a la gente con qué? ¿Con palabras? Tiene que estar la obra del Espíritu Santo presente todavía. No lo estoy dando por hecho. Si usted quiere seguir creyendo en lo otro, quédese. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo es una forma de llamar a ese tiempo de ira terrible que la Biblia denomina la tribulación. ¿Por qué es hermosa esta promesa de Apocalipsis 3:10? Y creo que refuerza el rapto. Porque no le produce esperanza a usted saber que el Señor le va a recompensar por haber servido con fidelidad a su Señor en esta tierra. Esta hora de prueba que ha de venir sobre el mundo es un tiempo de 7 años anterior a la segunda venida de Cristo. Y son 7 años que son posteriores al rapto. Nosotros respetamos otras posturas, pero creemos que el Señor nos llevará a vivir en este espacio de tiempo las bodas del Cordero. Extrañamente, las bodas en Israel duran 7 días. Propiamente tal la boda, ¿sí? Todo el pacto dura mucho más, desde que se hacen los acuerdos y todo. Pero 7 días, que pueden también significar 7 años. Y aun cuando usted lee ahí si no me equivoco, Apocalipsis 19, si quiere lo revisa. Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero desde el verso 13 o 10 en adelante, no recuerdo bien. No hay una alusión a cuántos días va a durar la boda, sí es un evento escatológico.
que no sabríamos dónde posicionarlo. Y que si no sabemos dónde posicionarlo, entonces no tendría por qué estar escrito. El único lugar donde cuadra perfectamente ese tiempo que se denomina las bodas del Cordero es en el paralelo de la tribulación, haciendo conexión con lo que será librar de la hora de fuego de prueba a los que fueron fieles. No hay otro lugar donde ponerlo. Si hay alguien donde sabe ponerlo, dígamelo para que lo pongamos ahora. Será el tiempo de ira, la tribulación. A eso se refiere la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Será un tiempo de ira donde nuestro Señor estará contra el impío con señales tremendas. Y será el tiempo en donde se manifestará el hombre inicuo, que es una forma de llamar al anticristo. Miren, vamos a hablar de esto. Algunos creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Yo quiero preguntar, no tiene por qué avergonzarse. No se tiene que avergonzar. Y no porque yo tenga una postura distinta, usted está mal. ¿Todavía hay alguien o alguien cree que vamos a pasar por la tribulación? Levante su manito. Ahí está. Ahí está. ¿Usted cree? Perfecto. ¿Estamos bien? No hay ningún problema. Hay gente y hay hermanos que creen que vamos a pasar por la gran tribulación. Y a esto se le llama la postura de la post-tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia será arrebatada o quitada, pero después, o sea, habiendo vivido la tribulación, y van a ser levantados después de que pase este tiempo de ira. Sostiene esta postura que el arrebatamiento de la iglesia ocurre después de la gran tribulación. Sí, es una postura respetable dentro del pueblo de Dios. Nosotros también la respetamos. Y tienen bastantes argumentos bíblicos, hermano. Tienen bastantes argumentos bíblicos y vamos a revisar algunos más adelante. Nosotros nos definimos porque el Señor nos librará de este tiempo de ira. Creemos en la pretribulación. Tenemos una postura pretribulacionista. Diga conmigo tribulacionista. Pretribulacionista. Yo sé que es difícil presentarlo. ¿Y qué cree la doctrina, la postura pretribulacionista, que es difícil de decir? Creemos que Cristo nos trasladará, nos transformará y nos llevará al cielo antes de que venga toda esta catástrofe de ira que ha de sacudir a la tierra. Pero también existen dos posturas más. Dos posturas más que son intermedias. La primera, una de carácter intermedio de tiempo. Escuche, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad, estoy leyendo Daniel. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta postura habla de un carácter intermedio de tiempo. Esta postura dice que la iglesia pasará la mitad de la tribulación, ¿cierto? Ya la mitad de la tribulación será tomada y la otra mitad, que serían 3 años y medio, no la viviría. ¿Alguien cree en esta? ¿Alguien? Mira, ahí está. Mira, ¿vio? Somos diversos. Somos diversos. No creemos en la diversidad, pero somos diversos. A esto se le llama mesotribulacionismo, que la iglesia tendrá que enfrentar media parte de la tribulación. Algunos hacen eco, ¿saben de qué? No sé si lo habías escuchado, Gonzalo, pero mientras yo leía un poco y recordaba los apuntes que tenía de mucho tiempo y volví a recuperar, algunos hacen referencia a estas primeras tres plagas que sí tuvieron que vivir los israelitas con los egipcios. Usted sabe que desde la cuarta plaga en adelante los israelitas ya no fueron parte de las plagas, pero las 3 primeras plagas sí las tuvieron que vivir. Entonces, como puede ser una forma, ¿cierto?, de un tipo de la iglesia, lo que pasó con Israel ahí en Egipto, también se cree que esto puede reforzar la idea de este mesotribulacionismo, que es una postura que argumenta que la iglesia ha de experimentar
el principio de dolores. ¿Usted escuchó eso? En Mateo habla de principio de dolores, que sería como la primera parte más sencilla de la tribulación, a la cual se le llama tribulación, y a una segunda que es mucho más grave se le llama la gran tribulación. ¿A qué se está refiriendo esta postura? A los 3 años y medio primero. Y cuando el anticristo quebrante el pacto del que leí yo, Daniel 9:27, entonces la iglesia se va y será librada del periodo más severo que se denomina la gran tribulación. Esa es una tercera postura que tiene carácter intermedio de tiempo. Una segunda y cuarta postura, pero que también es una segunda de carácter intermedio, pero en cuanto a quiénes serán arrebatados. ¿Sabe cómo se llama? Rapto parcial. Yo creo que ahí van pasando, ¿no? ¿Se acuerdan que yo pedí unas fotitos para que muestren la primera? Miren, eso, ¿ve? Pretribulacionismo, mesotribulacionismo. La otra, por favor. Postribulacionismo, que son los que creen, varios tenemos acá que creen que nosotros pasamos la tribulación. Y rapto parcial. ¿Bien? Rapto parcial es una postura que asegura que algunos cristianos deberán pasar por la tribulación porque no experimentaron una conversión genuina a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Se acuerda de ese pasaje? Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La iglesia gentil será librada de la ira de Dios que viene sobre este mundo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Bueno, para ser bien equilibrado, ¿no? Y saber que la iglesia tiene una postura pretribulacionista, pero que tenemos hermanos que creen. ¿Alguien cree en el rapto parcial? ¿Soy el único que cree también en eso? Porque yo creo que van a haber varios hermanos cristianos que no se van a ir en el rapto, que es parte de lo que postula esta. Pero porque yo creo que no son parte de la iglesia, por eso creo que no se van. Estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. O estamos con usted, pero no somos de usted, para no decir que yo soy de la iglesia y usted no. La iglesia gentil será librada de la ira que viene a este mundo. Y eso es lo que a mí me hace creer más en esta postura. Habla de la esperanza y muestra, evidenciando el carácter salvífico de Dios. ¿Se recuerda cuando Dios libró a Noé y a su familia? Siempre hay un acto salvífico de gracia sobrenatural de Dios para hacer diferencia entre gente que ha creído y gente que no ha creído. Entonces podríamos preguntarnos, hasta aquí, ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Dígame, pastor, un día. Nadie sabe. Esta es una frase típica. Nadie sabe fecha. Nadie sabe la hora. Pero será inminente. Inminente es la próxima clase. Aunque todavía me queda algo por decir. Romanos capítulo 11, verso 25. Pero no quiero, hermanos, si me puede acompañar Daniel, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta frase es muy llamativa, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aunque también me llama la atención un endurecimiento en parte. Usted sabe, bueno, pueden haber muchas posturas, pero yo me defino por una con respecto a lo que dice un endurecimiento en parte. ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué la Biblia dice que Israel ha experimentado un endurecimiento en parte? Se está refiriendo a la nación de Israel, porque ellos no creen que Jesús vino. ¿Se recuerdan cuando dice, si habéis visto al Señor, ¿por qué endurecen su corazón?
La Biblia cuando dice que Israel ha experimentado un endurecimiento es porque, escucha esto, ellos siguen esperando a un Salvador. Israel como nación. Más allá de toda esta amemos a Israel, yo amo a Israel, porque Israel será salvo. ¿Alguien lo cree? Pero a mí me apena tanto decir lo que voy a decir. Pero por esa dureza del corazón van a tener que pasar cosas que yo creo la iglesia, por pura gracia, no vamos a tener que pasar. De acuerdo a Romanos 11:25, que dice que habrá un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto marca una era que se le denomina la era de la iglesia gentil, que es lo que nosotros creemos será quitado de este mundo. Pero me encanta porque aun cuando yo creo que este endurecimiento le ocurre a Israel, ¿cierto? Porque no creyeron y siguen creyendo en que habrá un Mesías, ¿cierto? ¿Sí? Miren qué lindo, porque la palabra tan sencilla es en parte. Porque no será para siempre. Lo que está experimentando Israel no será para siempre. Por eso, mi oración para con Israel no es que no lo ataquen, no es que no lo persigan. Mi oración es para que se le hablan del corazón. Perdóneme, pero discúlpeme si usted está orando otra cosa, pero mi Biblia dice que ellos tienen el corazón duro. Porque no recibieron, mire, teniendo más conocimiento que nosotros. Tienen mucho más conocimiento que nosotros. Ellos saben la ley de memoria. Ellos conocen los profetas de memoria. Pero cuando vino Cristo no conocieron el tiempo de su visitación. Y se endurecieron. Y ellos, también nosotros, pero ellos precisamente en primera persona lo mataron. Y hasta el día de hoy creen que el Mesías no ha venido. Por eso va a entrar como por su casa el anticristo. Yo digo, gloria a Dios que es en parte. Pero todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia es una demostración de la gracia de Dios para la iglesia gentil que no merecía y que los mismos judíos sentían que no merecían nada. Hay una lección allí de humildad que Dios está entregándole a su pueblo amado. No puedo avanzar. ¿Qué voy a hacer? Recién me fijé. Tengo demasiado para hablar. Vamos a ver cómo lo solucionas tú la próxima semana, hermano querido. Póngase de pie donde está, por favor. El arrebatamiento de la iglesia es uno de los eventos de mayor manifestación de gracia que el mundo podrá experimentar. Este rapto quita a los creyentes de la tierra y da paso al justo juicio de Dios sobre la humanidad. Este periodo de tribulación será un trato específico de Dios con Israel, que para mí no involucra en nada a la iglesia. Aunque no sabemos cuándo viene el Señor, debemos estar preparados con un conocimiento amplio. Dios quiera que Jesús nos arrebate. Espero yo. Y si no fuera así, si cualquiera de las otras posturas fuera una realidad, que nos fortalezca Dios en espíritu para estar a la altura de lo que se va a experimentar allá. Seremos arrebatados. Va a ser un suceso que hasta quizás la gente lo va a tratar de, ¿cierto?, de maquillar de otra cosa. Si pasara lo que yo digo que va a pasar,
que la iglesia... ¿Quién está detrás de ese? ¿Es el Sami? Samuel, sácate la máscara. Está enojado el Sami. No voy a poder usarlo a él de ejemplo. Está enojado. Arrepiéntete que viene el Señor. Tráiganme al Salvador. Justo, Salvador. Tráigamelo. Aunque llore, más van a llorar los que nos quedemos en la tribulación. Ven. Solo quiero terminar con esta idea. Vino de Mapuchito hoy día. ¿Qué pasaría si viene, póngame un auto de fondo? Un Ferrari que lo va a atropellar. Saluda a tu people. No, estoy bromeando, lo están buscando, pero no. Si viniera un auto a alta velocidad, ¿cierto? Un peligro inminente. El rapto hace la idea de esto. ¿No lloraste? Pensé que iba a llorar. La palabra rapto, arrebatamiento, se traduce para el griego como harpazo, como, ¿cierto? Un tirar brusco. Se lo devuelvo. El guatón rico. Aunque muy básico, este último ejemplo, me late que ese es el amor que Jesús tiene por nosotros. Me pareciera que es un amor así, que cuando ve el peligro, Él va a venir para apoderarse de algo, para librarlo, pero va a venir también para tomar lo que es suyo. Él no necesita pedirle permiso a nadie. Y va a ser bueno, hermano, que si usted tiene una postura de tribulación, se acerque a los maestros de la iglesia y nos explique por qué usted cree que la iglesia se va a quedar, para ver si en algún momento enseñamos sobre eso o nos cambia la postura. ¿Sí? Así que me quedo con eso. No a los de media tribulación, me gustaría conversar con los que creen que nos vamos a quedar en la tribulación, para saber por qué lo piensan, a ver si nos podemos retroalimentar. Porque vi varias personas que levantaron su mano, y es interesante quiénes serán esas personas. Así que me gustaría que se acercaran y pudiéramos conversar sobre esto, para aclararnos, para tratar de ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. Bien, sin ningún tipo de situación difícil en esto, sino que queremos saber por qué y cuáles son sus argumentos bíblicos para eso, y llegar ahí a unar, para que en un estudio posterior, si ustedes tienen mayor argumento, nosotros podamos enseñar sobre eso también. ¿Bien? Eso es. Ahí estamos enseñando de la tribulación los dos, porque de la pretribulación, porque creemos que nos vamos. Ya después a lo mejor otro que cree que va a estar en la tribulación, le vamos a dar espacio para que enseñe. Levante sus manitos donde está. Cuidado que puede ser arrebatado ahora. Padre, gracias, porque siempre hay una luz de esperanza. Toda verdad teológica tiene convicción en nuestro espíritu cuando tiene que ver con la gracia salvadora. Toda verdad teológica es un testimonio a mi espíritu cuando tiene que ver con que Jesús me libra. No tiene sentido. No tiene sentido pensar que me vas a castigar. Si ya me salvaste, ¿para qué me vas a castigar? Aún así, Señor, yo te pido que si hay alguien que cree que nos vamos antes de la tribulación, como yo, nos mantengas firmes hasta ese momento. Si hay alguien que cree que va a estar aquí, Señor, ayúdanos a que tu espíritu, por favor, nos fortalezca. Ya con lo que hemos visto, Señor, que ha pasado, las cosas, el aumento de la maldad, ya es difícil.
¿cuánto más será ese periodo tan duro, Señor, que viene sobre la tierra? Si hemos de quedarnos, danos la fuerza espiritual para mantenernos firmes, y el que persevere hasta el fin sea salvo. Yo oro, Señor, para que de aquí en adelante todo lo que vayamos enseñando, más que información, sea un testimonio a nuestro espíritu de lo que tú quieres para la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra, sabiendo que la verdad es Cristo, y que tú, Señor, harás con tu iglesia lo que determinaste desde antes de la fundación del mundo, que es salvarla, redimirla y eternamente estar con ella. Gracias, Señor, por este día especial, por este espacio de estudio bíblico que nos ayuda a percibir nuestro espíritu. Esto está relacionado a las semanas de consagración de nuestra iglesia. Nos queda la última, para mediados de octubre. Una iglesia apartada, una iglesia ataviada, una iglesia avisada, una iglesia apartada. Padre, ayúdanos a ser luz, luminares, y que también este mensaje, el mensaje de la venida de Cristo, de los tiempos finales, sea, Señor, un mensaje poderoso en tu iglesia, en esta última era, en la iglesia de los últimos tiempos. Nos vamos a casa, Señor, recibiendo educación, recibiendo, Señor, conocimiento y testimonio de tu espíritu a nuestro espíritu. Haz como quieras, pero haz, Señor, que valga la pena. Señor, si es irnos antes de esto, o si es estar en medio de esto, protege a tu pueblo, cuídalo y guárdalo y sálvalo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.